Hola amigos de YouTube. Después de varios años de inactividad, decidí volver con mi canal. Ahora el canal se llamará Koi Novela Ligera, donde subiré fanfics, historias y novelas ligeras. Quiero pedirles disculpas por haber estado tanto tiempo sin subir contenido. Gracias a todos los que siguen aquí apoyando el canal. Espero que disfruten estas nuevas historias tanto como yo disfruté crearlas. Capítulo 1. El sereno guau, 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 guau. El cuerno sonó, y volvió a sonar. Una explosión significa que los hermanos regresan a casa, dos explosiones significan que los salvajes atacan, pero hoy, ¿por qué continúa? Habían pasado miles de años desde que la Guardia de la Noche había dado 3 toques, tanto que los despistados hermanos negros casi habían olvidado su significado, pero Aegon no. Cuando el tercer toque, un silbido grave, más agudo y prolongado que los dos anteriores, atravesó el aire frío sobre el muro, se le metió en el canal auditivo y resonó en su tímpano, le había tocado la peor parte. El turno de guardia en la cima del muro. Tembloroso, se aferró al muro de hielo y miró hacia abajo desde el borde norte, contemplando una escena aterradora que jamás había visto en su vida, una que lo aterrorizó. Aegon se despertó, con la espalda nuevamente empapada en sudor. La pesadilla de los ataques de los caminantes blancos lo había atormentado durante mucho tiempo, desde que se unió a la Guardia de la Noche como recluta y comenzó a participar en las tareas de vigilancia, hasta hoy, cuando se convirtió en un ranger. Tener tanto miedo de una leyenda milenaria era sin duda ridículo, pero a diferencia de quienes lo rodeaban, él lo sabía. Muchos relatos sobre los caminantes blancos eran ciertos. Aegon era un transmigrador de la Guardia de la Noche. Un visitante de otro mundo, que llega a este colorido y mágico mundo, no para construir un harén ni para luchar por el dominio, sino que corre hacia este lugar olvidado por Dios, el muro, jurando no casarse, no poseer tierras y no tener hijos, convirtiéndose en guardia del muro, el escudo inquebrantable del reino, defendiendo al pueblo de Poniente de la amenaza del lejano norte. ¡Qué nobles sentimientos, qué dedicación entre mundos! Pero la verdad es que no se puso la ropa negra voluntariamente. La historia comienza hace un año. Aegon no se llamaba Aegon, sino un universitario común y corriente de su mundo original. Después de graduarse, trabajó en el departamento de inspección de calidad de una gran empresa estatal, desempeñando un trabajo con cierto contenido técnico y ligeramente relacionado con su especialidad. Con un salario no muy alto, pero estable, que le alcanzaba para mantenerse cómodamente, vivía una vida sin pasión día tras día, hasta que un día, de repente, se despertó sobresaltado por el frío y se encontró tirado en medio de la nada, en pijama. Tras vagar sin rumbo durante casi todo el día sin encontrar un camino, finalmente halló un pueblo habitado, solo para quedar estupefacto. Todos los aldeanos que vio tenían rasgos occidentales y no podía entender lo que decían. La comunicación fue infructuosa. Impulsado por el hambre y el frío, robó algunas patatas y ropa para subsistir y abrigarse, e incluso al pasar por el gallinero de alguien, pensó en robar 2 huevos, pero, por desgracia, fue atrapado en el acto y llevado ante el funcionario local. Robar objetos pequeños no era un delito grave, y según la ley moderna, esto sin duda se consideraría una medida de emergencia. Desafortunadamente, debido a su incapacidad para comunicarse, el funcionario del pueblo, que parecía un campesino, colocó impacientemente 2 objetos justo delante de Aegon, un machete y una túnica negra. Y con lenguaje corporal le indicó al desafortunado transmigrador que tenía 2 opciones: que le cortaran una mano o ponerse la túnica negra. Alguien no estaba preparado mentalmente ni había planeado quedar discapacitado el primer día de la transmigración, así que lo envió al Castillo Negro como un criminal y se convirtió en un glorioso miembro de la Guardia de la Noche. En cuanto a Aegon, el nombre que le dio casualmente el aldeano que lo capturó, de alguna manera se convirtió en su nombre. Aún recordaba el momento en que la imponente y majestuosa figura del muro, como el borde del mundo, apareció ante sus ojos. Casi se asfixió por la impresión. Al no tener pendiente, esta estructura artificial de 200 metros de altura parecía más espectacular y elevada que cualquier montaña que Aegon hubiera visitado antes de la transmigración. El impacto visual de este monumento fue demasiado fuerte, e inmediatamente confirmó lo que había encontrado. Había transmigrado al mundo de Canción de Hielo y Fuego, o Juego de Tronos, cual específicamente, atrapado en el muro como en una prisión. Por el momento no tenía suficiente información para juzgar. Despierto. Gareth, que compartía la habitación con él, ya estaba ordenando su mochila junto a la ventana y lo miró al oír el movimiento. Entonces levántate y empieza a prepararte con tiempo para que no te des cuenta de que te falta esto y aquello justo antes de salir.
El orador era un veterano de la Guardia de la Noche, cuyos padres fallecieron cuando era niño, y se unió a la Guardia a una edad temprana. Con menos de 50 años, había servido en el cuerpo durante 40, siendo uno de los pocos que realmente podía llamar a la Guardia su hogar. Aunque su constante aire de viejo veterano resultaba bastante irritante, sí que brindó mucha ayuda durante la integración del desafortunado transmigrante en este mundo. Aegon no pudo ignorar sus palabras. Asintiendo con impotencia, se levantó de la cama, apartó la colcha para que saliera la humedad y el joven comenzó a vestirse lentamente. Como buen joven de la nueva era, un joven con estudios superiores, Aegon era, por supuesto, alguien con una excelente capacidad de adaptación y aprendizaje. Un año fue tiempo más que suficiente para familiarizarse e integrarse en este mundo. Aparte de su rostro específicamente oriental, que lo hacía un poco diferente, ya podía comunicarse con fluidez en el día a día con los demás miembros de la Guardia de la Noche que lo rodeaban. Hablando de eso, tenía que mencionar algo que lo tenía muy disgustado. En este maldito mundo alienígena, la lengua común del continente de Poniente no era el inglés con acento británico al que estaba acostumbrado a oír en las series de televisión, sino un idioma cuya gramática y alfabeto eran ligeramente similares al inglés, pero, por desgracia, la clasificación era extremadamente baja. Si no fuera por esto, con su buen dominio del inglés, ¿cómo podría haber terminado en semejante estado? Tras vestirse y desayunar con Gareth, todo estaba listo. Se reunió con los otros 2 Rangers que participarían en la patrulla. Los 4 montaron desde el establo hasta la entrada del túnel que atravesaba el muro, preparados para partir. La verja de hierro se elevó lentamente con un sonido metálico al tirar del cabrestante y las cuerdas, dejando al descubierto el profundo y oscuro túnel que había tras ella. Ser Aymar Royce espoleó a su caballo, con el pecho erguido y en silencio, y abrió paso hacia el interior. El pasaje era perpetuamente oscuro y frío, con solo el sonido del aire fluyendo. Iluminados por la luz de antorchas, atravesaron 3 rejas de hierro sucesivamente. Cuando la última barrera se elevó lentamente, todo ante ellos se abrió de repente. Habían partido del cuartel general de la Guardia de la Noche que tenían detrás, el centro de logística y personal y la aldea de novicios Castillo Negro, habían cruzado el muro de hielo para patrullar más allá del muro, investigando y siguiendo a las tribus de salvajes que habían estado apareciendo con frecuencia en el norte últimamente. Ante ellos se extendía el bosque encantado. La Guardia de la Noche enviaba regularmente artesanos fuera del castillo para talar árboles y asegurarse de que el bosque del norte no se extendiera a menos de medio kilómetro del muro, impidiendo que los salvajes usaran la cobertura de los árboles para acercarse y emboscar el muro. A medida que el poder de la Guardia de la Noche se debilitaba año tras año, aparte de los 3 castillos que aún estaban guarnecidos y apenas podían mantener esta tradición, la extensión de toda la zona de amortiguación se había reducido hacía mucho tiempo. Aegon miró hacia atrás, hacia la incomparable altura del muro, y descubrió que el muro de hielo estaba llorando. Esto era una buena noticia, pues indicaba que la temperatura estaba cerca del punto de congelación en ese momento. Si el tiempo no cambiaba, al menos el equipo de patrulla no tendría que preocuparse por congelarse durante la noche. Los caballos avanzaron a pasos cortos, y los 4 cruzaron la zona de amortiguación y se adentraron en el bosque. Debido a que prácticamente no había sido talado, el bosque embrujado, que se extendía hacia el norte hasta la Tierra del Invierno Eterno, era el segundo bosque más grande del continente de Poniente. Aegon había participado en patrullas varias veces, pero cada vez que entraba en este bosque, sentía un hormigueo en el cuero cabelludo y un escalofrío recorrerle la espalda. Corría el año 298 después de la conquista de Aegon. Jon Arryn aún no había sido asesinado. Eddard Stark estaba en Invernalia, murmurándose acerca el invierno mientras disfrutaba de su esposa, sus hijos y su cálida cama. Robert Baratheon seguía en el trono de hierro bebiendo, derrochando su fortuna y engendrando bastardos por doquier. La madre de dragones seguía siendo una joven lamentable que vivía bajo el techo de otra persona al otro lado del lejano mar angosto. Los caminantes blancos acababan de emerger de la Tierra del Invierno Eterno y comenzaban a atacar a pequeños grupos de salvajes para fortalecer su ejército de muertos. La trama que los fans de la serie de televisión o los libros del mundo original conocían aún no había comenzado, y el choque entre el hielo y el fuego, la lucha por el poder en el centro político del reino, todavía se encontraba en una fase latente. Para ser justos, transmigrar a Poniente en ese momento, cuando el verano aún no había terminado y el mundo estaba en paz, no era tan mala suerte. El problema era que Aegon, de alguna manera, se había convertido en un maldito miembro de la Guardia de la Noche. Guardabosques.
Esto significaba que no solo no podía esconderse lejos de los enemigos naturales de la humanidad en el norte y encontrar un lugar para disfrutar de su vida en otro mundo, sino que también tenía que ir más allá del muro de vez en cuando, poniéndose justo delante de las narices de los caminantes blancos. Todos los miembros de la Guardia de la Noche son combatientes, pero solo los montaraces consideran ir al norte como algo rutinario. Lo que hizo que Aegon vomitara sangre fue convertirse en montaraz sin haberlo hecho por voluntad propia. Durante los meses que pasó entrenando como recluta en el Castillo Negro y esperando su asignación, había intentado demostrar su mente flexible y sus amplios conocimientos como estudiante de ciencias, con la esperanza de llamar la atención del comandante Jeor Mormonto el maestre Aemon y mantenerse a su lado como confidente. En su defecto, incluso ser mayordomo o artesano en el Castillo Negro estaría bien, pero todos sus planes fracasaron. Tras una serie de sucesos desconcertantes, fue asignada bajo las órdenes de Benjen Stark y se convirtió en uno de los miembros de la élite a la que menos quería pertenecer, un explorador. Por supuesto, ningún oficial lo atacó deliberadamente. De hecho, muchos habrían estado deseosos de intercambiar puestos con Aegon. Aunque los Rangers tenían que ir al norte de vez en cuando, la temperatura cercana al punto de congelación en verano no se consideraba fría, y la misión consistía simplemente en patrullar y explorar. Con la organización de la Guardia de la Noche debilitándose y la escasez de personal cada vez mayor, los comandantes solían exigir a los Rangers que priorizaran preservar sus vidas y evitaran arriesgarse a un combate abierto con el enemigo. Durante muchos años, el número de Rangers que murieron en combate y patrulla fue mucho menor que el número de artesanos y mayordomos que murieron congelados o en accidentes. Pero se acerca el invierno, los caminantes blancos han despertado y el rey más allá del muro ha reunido a todos los salvajes para prepararse para una invasión desde el sur. Desde hace varios meses, los equipos de patrulla han comenzado a sufrir bajas esporádicamente. Aegon sabía que los montaraces ya no podían ser tan despreocupados como en años anteriores. Tras la confusión y el resentimiento inicial, Aegon pronto comprendió el motivo de todo. Ya no era hijo único ni el mejor alumno de su mundo de origen, ni tampoco ostentaba el noble apellido de primer explorador. Benjen Stark ni el aura de Jon Snow, el hijo bastardo del duque de Invernalia. Por mucho que supiera de astronomía, geografía e incluso física y química, a los ojos de los oficiales de la Guardia de la Noche, no era más que un extranjero que había cometido un robo. En un cuerpo de la Guardia de la Noche de casi 1000 personas, ¿quién tenía tiempo para prestarle atención y cuidarlo específicamente? Y siendo un joven de 1,80 metros de altura, sano y fuerte, con buenos resultados en el entrenamiento, sin importar cómo lo eligieran, estaba destinado a ser seleccionado por los montaraces. A nadie le importaba si quería ser un montaraz, e incluso podía estar seguro de que si desaparecía durante una patrulla en el norte, la Guardia de la Noche jamás se esforzaría tanto por buscarlo como lo harían por Ser Aymar Royce o Benjen Stark. Allí, no era más que un soldado raso de la Guardia de la Noche. Era concebible que en la inminente guerra entre humanos y caminantes blancos, él, que apenas había aprendido a usar una espada y a montar a caballo, probablemente solo sería carne de cañón. Si no quería que su vida de transmigrante terminara aquí de forma confusa, tenía que encontrar la manera de cambiar su destino. Capítulo 2. Patrulla. La ley lo establece. Los desertores de la Guardia de la Noche son criminales públicos, y todos los señores de los 7 reinos están obligados a darles caza y ejecutarlos, especialmente en el norte, donde la familia Stark y sus señores subordinados, que mantienen la relación más estrecha con la Guardia de la Noche, no muestran piedad alguna hacia los desertores. A menos que uno huya al norte para unirse a los salvajes, el destino de simplemente escapar es fácilmente imaginable. Pero Aegon quería deshacerse de su identidad en la Guardia de la Noche precisamente para mantenerse lejos del enemigo natural de la humanidad, así que ¿cómo iba a poder huir al norte? En cuanto a dirigirse al sur, si uno se toma en serio la huida, la preparación es esencial. Primero, se necesita un buen caballo, abundantes provisiones secas, cambiarse de ropa negra, elegir el momento adecuado para huir rápidamente de la esfera de influencia de la Guardia de la Noche, evitando todos los pueblos y zonas habitadas en el camino. Si uno logra cruzar el cuello y escapar del norte, el plan de escape estará medio cumplido. El siguiente paso es dirigirse directamente al cálido y seguro sur. Cuanto más al sur se vaya, menos les importará a los señores y nobles la Guardia de la Noche. Basta con llegar a las fértiles tierras de los ríos o al dominio, encontrar un lugar que los aceptan sin cuestionar su identidad, y una nueva vida en otro mundo puede comenzar. El plan era claro y sencillo, pero el problema era
En esta época feudal, con un transporte poco práctico y una movilidad de la población extremadamente baja, para alguien con una apariencia extranjera evidente y sin identidad legal, querer completar sin problemas el plan de escape era realmente demasiado difícil. Sacudiendo la cabeza, Aegon despejó su mente. No era momento para pensar. Mientras los cascos de los caballos resonaban suavemente sobre la nieve, los troncos y las ramas de los árboles rápidamente ocultaban la luz del sol, y realmente se adentraban en este vasto e incomparable bosque boreal situado al norte del norte. Malditos salvajes. Maldijo Gareth. El tiempo se está volviendo más frío, pero ellos, en vez de eso, se están poniendo inquietos. Si se asentaran, no se les llamaría salvajes, respondió Aegon con indiferencia, sacudiéndose unos copos de nieve que se le habían posado en la manga. Debido a la escasez de personal y suministros, y para dificultar que los salvajes descifraran sus patrones de actividad, la Guardia de la Noche había abandonado las patrullas regulares en favor de un programa más aleatorio y selectivo. Anteanoche, un hermano de guardia en el muro informó haber visto una luz de fuego a pocos kilómetros al norte del muro. Esta fue la razón directa por la que el comandante y el primer explorador organizaron esta patrulla. Si esto no hubiera sucedido, los pocos que quedaban ya habrían terminado sus ejercicios matutinos y estarían calentándose cómodamente junto al fuego en el interior. Nada de charlas ociosas. Desplieguense a los lados y avancen en línea recta. No pasen por alto ninguna señal sospechosa, ordenó Waymar con frialdad, interrumpiendo la incipiente conversación entre los tres miembros de la Guardia de la Noche. Soldados sin girar la cabeza. Al oír la orden de su oficial, Will y Gareth se encogieron de hombros y miraron disimuladamente a la espalda del que hablaba. Los cuatro, del mayor al menor, eran Gareth, Will, Aegon y Waymar. Sin embargo, el más joven era el oficial. Era evidente que los otros tres no tenían ninguna opinión. Este joven noble del valle era el tercer hijo del conde de Runestone. Dado que la posibilidad de heredar el título era escasa, optó por unirse a la Guardia de la Noche. Su padre lo acompañó personalmente hasta el muro con una carreta llena de equipaje. Este asunto solía ser mencionado por otros hombres de la Guardia de la Noche mientras bebían para burlarse de él. El gran Ser Waymar Royce, que parecía más de vacaciones que de servir. Se afirma claramente que todos los miembros de la Guardia de la Noche eran hermanos entre sí, pero un recluta joven, inexperto y sin experiencia fue puesto al mando. Waymar Royce incluso se dirigió a una patrulla por primera vez. Sinceramente, ¿cómo se suponía que los demás miembros de la Guardia de la Noche iban a confiar en él y respetarlo? A pesar de su reticencia, la disciplina estaba presente. Los tres se dispersaron según lo ordenado, formando una línea para comenzar a patrullar e investigar. Pronto descubrió señales de actividad humana cerca del área donde el centinela había avistado la luz. No había nevado el día anterior, y señales como las huellas dejadas por los salvajes que caminaban por la zona y los montones de ceniza de las hogueras se conservaban claramente. Se han ido, dijo Gareth, mirando a Waymar, dudando en decir algo más. La Guardia de la Noche nació tras la larga noche. Durante aquel largo invierno que duró una generación, los caminantes blancos arrasaron el sur, devastando las tierras de los primeros hombres y casi aniquilando a la humanidad. Tras este desastre, se estableció el muro y los capas negras, con el objetivo de combatir a los caminantes blancos y defender a la humanidad. Es fácil imaginar que unirse a esta fuerza armada dedicada a proteger a toda la humanidad fue en su día el mayor honor de este continente. Incluso con una barrera de entrada muy alta, los voluntarios seguían siendo más que abundantes. Pero a medida que los caminantes blancos se retiraban al norte, a la tierra del invierno eterno, y desaparecían gradualmente, y tras la extinción de la generación que vivió la larga noche, la importancia y el reconocimiento de este orden estaban destinados a declinar. Dicho esto, el muro, durante mucho tiempo, bloqueó eficazmente las incursiones de los salvajes del norte en los Siete Reinos, manteniendo así su presencia. Sin embargo, un acontecimiento histórico trascendental acabó asestando un golpe fatal a la Guardia de la Noche: el desembarco de Aegon y el establecimiento de la dinastía Targaryen. La dinastía del verdadero dragón no puso las cosas difíciles a la Guardia de la Noche, pero su fundador trajo dragones de Valiria. Durante un posterior ataque masivo de salvajes, el gobernante del reino cabalgó audazmente hacia el norte en un dragón y los aniquiló. Esto repelió rápidamente a los atacantes, pero objetivamente aceleró enormemente el descenso de la Guardia de la Noche, como cocinar al perro después de atrapar al astuto conejo. Cuando alguien posee un arma capaz de arrasar al enemigo, el papel y la influencia de la Guardia de la Noche se desploman.
Después de todo, si esos salvajes primitivos volvieran, ¿no bastaría con informar al rey jinete de dragones? Los nobles y caballeros ya no estaban dispuestos a dedicar sus vidas a una guardia sin sentido. La Guardia de la Noche fue perdiendo gradualmente su fuente de soldados y tuvo que rebajar repetidamente sus requisitos de ingreso. Tras un siglo de evolución, la Guardia de la Noche se convirtió finalmente en lo que es hoy. Se acerca la larga noche, y ahora comienza mi guardia. No terminará hasta mi muerte. No tomaré esposa, no poseeré tierras, no engendraré hijos. No llevaré coronas ni alcanzaré gloria. Viviré y moriré en mi puesto. Soy la espada en la oscuridad. Soy el justiciero del muro. Soy el fuego que arde contra el frío, la luz que trae el amanecer, el cuerno que despierta a los durmientes, el escudo que protege el reino de los hombres. Prometo mi vida y mi honor a la Guardia de la Noche, por esta noche y por todas las noches venideras. Cuando la gente siente que la sangre le hierve al escuchar este juramento de la Guardia de la Noche, compuesto por numerosas promesas y títulos, que suena increíblemente poderoso a primera vista, ¿cuántos pueden adivinar que este no era su contenido original? Y detrás de las repetidas revisiones, ¿cuánta amargura e impotencia se escondían? Los dragones y jinetes de dragones de la dinastía Targaryen desaparecieron, pero el descenso de la Guardia de la Noche ya es irreversible. Hoy en día, los capas negras son menos la primera línea de defensa contra los salvajes y más bien guardias de seguridad que mantienen y vigilan el muro. Sus miembros, ahora menos de 1000, se pueden dividir aproximadamente en los siguientes 3 tipos. El primer tipo son los prisioneros, como Aegon, que eligieron servir en el muro para evitar el castigo. Ladrones, cazadores furtivos, violadores, etc. Estos tipos, que una vez ni siquiera eran dignos de atar los cordones de un hombre de la Guardia de la Noche, ahora son la fuerza principal de los capas negras y están destinados a vivir y morir aquí, sin otra salida que la deserción. El segundo tipo lo conforman aquellos obligados a unirse por las circunstancias. Funcionarios y nobles caídos en desgracia o en desgracia que perdieron en luchas políticas, campesinos que perdieron sus tierras, comerciantes en bancarrota y bastardos, a estas personas se les anima nominalmente a unirse a la Guardia de la Noche y, en teoría, pueden optar por abandonarla libremente antes de prestar juramento, pero en realidad, no tienen a dónde ir. La mayoría de los artesanos y mayordomos de la Guardia de la Noche pertenecen a este tipo. El tercer y último tipo, y también el más pequeño, son los reclutas voluntarios como Ser Aymar Royce. Aquellos que se exilian por el llamado honor y responsabilidad, o para dejar paso a hermanos o hijos y evitar luchas internas de poder familiar. Tenían otras opciones, pero renunciaron al poder en los 7 reinos para venir al muro. Este tipo de persona se ha vuelto cada vez más raro con el tiempo. El comandante Georg Mormont, el primer Ranger Benjen Stark, e incluso el maestre Aemon Targaryen, quien renunció a su derecho a gobernar los 7 reinos, pertenecen a esta categoría. Suelen ser nombrados directamente como oficiales y líderes. Esta regla, aparentemente injusta, es en realidad fácil de entender. En la parte más septentrional del reino, lejos del rey, si a un grupo de gentuza, criminales o campesinos se les permite comandar la Guardia de la Noche, que no está subordinada directamente a ningún señor, quién sabe qué clase de gente acabaría custodiando el muro. No hay hijos virtuosos ante una larga enfermedad, ni héroes ante un muro congelado. Sin importar las elevadas ambiciones que albergaron los jóvenes nobles que se unieron voluntariamente a la Guardia de la Noche al llegar, una vez que descubrieron que el muro y la legendaria Guardia de la Noche eran completamente diferentes a lo que habían imaginado y que el entorno era tan hostil, su pasión inicial se convirtió rápidamente en agua fría. Aymar Royce no fue la excepción. Ahora se arrepentía profundamente. Nadie lo había obligado a venir al muro, pero el juramento de la Guardia de la Noche lo inspiró, y, sumado a su deseo de demostrarle a su querido hermano mayor que no tenía intención de competir por la herencia familiar, venir decidido. Ahora, las palabras estaban dichas y los votos hechos. Incluso si se atreviera a regresar a casa a escondidas, su familia jamás lo recibiría públicamente. Tal como estaban las cosas, el único plan era ganar méritos rápidamente. Así, cuando solicitara regresar a casa de visita, no se sospecharía que no podía soportar las dificultades y que había huido. El joven teniente de los Rangers montó a caballo la zona que antaño había sido un campamento de salvajes. Tras pensarlo un instante, tomó una decisión rápidamente. No quedan muchos. Sigue las huellas. Persíguelos. Capítulo 3. Persecución. El oficial, ávido de méritos, ya había tomado una decisión, y los 3 jóvenes soldados no tuvieron más remedio que acatarlo.
Will, que en su día había sido cazador furtivo, era bastante hábil en el sigilo y el rastreo. Rápidamente dedujo el número y la situación de las personas que tenían delante. Unas 10, entre hombres, mujeres y niños, probablemente una familia de salvajes. Los salvajes son generalmente percibidos como feroces y brutales por los habitantes de los 7 reinos, y en muchas partes del norte, los señores incluso los utilizan para asustar a los niños. Sin embargo, la Guardia de la Noche, que a menudo trata con ellos, no se deja engañar. Los hermanos negros saben muy bien que los llamados salvajes no son más que campesinos salvajes que no pagan impuestos ni trabajan y creen que a eso se le llama libertad. Su postura es diferente. Aunque parezca increíble, la Guardia de la Noche, a pesar de su continuo declive, sigue siendo uno de los ejércitos permanentes más grandes del continente. En términos más modernos, son soldados profesionales. En esta época de señores feudales, los nobles que querían declarar la guerra debían notificar a sus vasallos, quienes entonces convocaban a soldados. Estos soldados dejaban sus azadas, tomaban sus armas y se reunían bajo el mando de caballeros, formando así un ejército. La Guardia de la Noche es diferente. Su única tarea es proteger el muro, y se mantiene constantemente en estado de alerta para la guerra. Los suministros y la comida provienen exclusivamente de los habitantes de Elbdon y de donaciones de familias del norte. Incluso en los tiempos más pacíficos, la Guardia de la Noche no se dedica a la producción. Si bien la calidad de los reclutas es algo deficiente, un ejército que entrena a diario, en este mundo atrasado, selecciona a los mejores entre los peores, se les puede considerar soldados de élite. Los Rangers son los soldados de combate de este ejército permanente. Comparados con los soldados de apoyo, como los artesanos y los mayordomos, apenas realizan tareas como lavar la ropa o cocinar. Sus únicas actividades son el entrenamiento y el patrullaje. En comparación con los salvajes, que empuñan garrotes de madera y hachas de piedra y dedican la mayor parte de su tiempo a la supervivencia, su fuerza de combate promedio es mucho mayor. Salvo algunos guerreros salvajes excepcionales, en situaciones donde la diferencia numérica es mínima y las emboscadas efectivas son imposibles, pocos salvajes se atreven a enfrentarse a rangers bien entrenados y equipados. Al menos el pequeño grupo al que Aegon y los demás tienen como objetivo actualmente no se atreven. Este grupo de salvajes inicialmente viajó lentamente hacia el oeste por una ruta paralela al muro. Tras darse cuenta de que 4 haces los seguían, giraron hacia el norte y huyeron a toda velocidad. Ser Aymar Royce se dirigió a una patrulla por primera vez, así que, naturalmente, no se rendiría fácilmente. Los dos grupos, uno delante y otro detrás, iniciaron una maratón en el hielo y la nieve. Aegon y los otros 3 hombres de la Guardia de la Noche siguieron de cerca el rastro de los salvajes durante el día y pasaron las noches arropados con gruesas mantas, descansando y recuperándose. Aprovechando la ventaja de tener caballos, se mantuvieron pegados al enemigo, rastreándolo hacia el norte durante 3 días, luego girando hacia el noroeste y 2 días después volviendo al norte, gracias a que no se toparon con tormentas ni fuertes nevadas. Will nunca perdió de vista a su objetivo. 9 días, señor. ¿9 días es mucho tiempo? ¿9 días es mucho tiempo? No mucho, respondió Gareth, sin humildad y arrogancia. Pero solo trajimos provisiones secas para unos 10 días. Incluso racionándolas cuidadosamente, solo podremos aguantar 20 días. Y aún tenemos que regresar. Si seguimos adelante, la segunda mitad del viaje de vuelta, Will y Aegon, que no habían dicho palabra, intercambiaron miradas y tosieron un par de veces para disimular su incomodidad. El sarcasmo de Aymar podría haber sido algo efectivo, pero desafortunadamente eligió a los objetivos equivocados. Si Lord quiere saber cómo se hizo, puedo explicárselo, dijo Gareth, quien llevaba tiempo harto de aquel dandy, y que, naturalmente, no iba a perder la oportunidad de replicar. Participé en aquella operación. Cuando se nos acabó la comida, primero comimos carne de caballo y de perro, luego desenterramos raíces, asaltamos nidos de ratones y cazamos todo lo que se movía. Al final, no quedó nada que comer, así que el comandante nos ordenó que lleváramos los cadáveres de nuestros hermanos. Por suerte, al final no hicieron falta. Sobrevivimos a la tormenta y llegamos a la fortaleza de Craster, y con la ayuda de aquel salvaje que se aparea con sus propias hijas, volvimos al muro con vida. Si el comandante quiere intentarlo, solo puedo prometer que haré todo lo posible para que todos regresen a casa con vida. El orador buscó con satisfacción cómo la expresión de Aymar se ponía nerviosa, y continuó sin cortesía.
Es solo que el comandante nos recordó una vez que los equipos de menos de 10 personas no deberían pedir ayuda a Craster, y las raíces y la carne de caballo no son fáciles de digerir. El rostro del joven noble cambió varias veces. Aegon pensó que este joven teniente de los Montarafes estallaría de rabia, pero en realidad se calmó rápidamente e incluso, milagrosamente, hizo una concesión. Está bien, pase lo que pase, mañana daremos la vuelta y terminaremos la persecución. Pero en este último día, debemos tomar la iniciativa e intentar capturar una o dos lenguas. Independientemente del éxito, mañana partiremos de regreso. ¿Tomar la iniciativa? Will ya no podía quedarse mirando, se puso nervioso. Pero, Lord Benjen quiere que investiguemos el motivo y los movimientos de la aparición de los salvajes, ¿no nos pidió qué? ¿Qué ha investigado en estos 9 días? Waymar interrumpió al cazador furtivo. Perseguir durante otros 9 días no es tan conveniente como capturar a un salvaje vivo para interrogarlo. Gareth, ¿qué opinas? Gareth podía bromear y burlarse de los demás según su antigüedad y condición de veterano, pero frente a Waymar, que era a la vez noble y oficial, no podía desobedecer órdenes. Frunció los labios y respondió a regañadientes. Como ordene el señor. Waymar alarmantemente con desdén. Le gustaba la sensación de ver a los demás molestos con él, pero teniendo que obedecerle. Resopló para sus adentros y se giró para mirar a Will. Tú, ve a explorar y cuéntanos qué ocurre. Después lo discutiremos y decidiremos cómo actuar. El cazador furtivo miró a Aegon y Gareth sin quejarse, acató la orden y se marchó. Los 3 restantes desmontaron y buscaron un lugar para sentarse y descansar entre varios árboles grandes. Aegon estaba de pie sobre una roca medio enterrada en la nieve y comenzó a observar su entorno. El clima se volvía más frío cada día, y estando ubicado a cientos de millas al norte del muro, la temperatura debería ser, sin duda, más baja geográficamente, pero lo que más lo inquietaba no era el frío, sino una persona. Para ser precisos, se trataba de Ser Waymar Royce. No es que le tuviera miedo. Si bien este joven noble era algo mimado, no se le podía llamar dandy con la conciencia tranquila. Aparte de ser un poco arrogante debido a su estatus, no había hecho nada terriblemente malo, lo que Aegon temía era la conspiración relacionada con este joven. Si hubiera sabido antes que algún día reencarnaría en este mundo, habría visto la serie de televisión y leído los libros originales varias veces. Pero la vida no admite hipótesis. En su mundo original, ya fuera viendo la serie o leyendo los libros, solo los había hojeado, conociendo únicamente la trama general y sin recordar ningún detalle. Sin embargo, había un detalle de la trama que no podía olvidar. Waymar Royce fue la desafortunada víctima de los caminantes blancos al comienzo de la historia de Canción de Hielo y Fuego. Al ser el primer personaje con nombre que aparece tanto en la novela como en la serie de televisión, su muerte reveló la verdadera existencia de los mayores antagonistas del mundo, marcó el rumbo de la trama y sirvió como el catalizador más importante. Pero Dios sabe que Aegon, como transmigrador, se preguntó que, aunque no pudiera ascender de rango, obtener ascensos y aumentos, convertirse en rey o señor feudal y alcanzar la cima de la vida, no debería ser simplemente un personaje secundario que muere al principio de la historia. Por lo tanto, cuando escuchó hace 10 días que esta patrulla estaría liderada por Ser Waymar Royce, su corazón se resistió. Desafortunadamente, al haber llegado a The Wall con un crimen, no tenía ni el derecho a elegir a sus oficiales ni la capacidad para negarse a cumplir con su deber. No le quedó más remedio que resignarse y partir, adentrándose una vez más en el bosque encantado. Bosque embrujado, ¿cómo se llamaría el bosque embrujado si no hubiera sombras fantasmales? El viento frío al norte del muro nunca cesa, moldeando las sombras de los árboles en formas inquietantes, como seres monstruosos. Este oscuro páramo recibió su nombre de esto. Aegon aún recuerda la escena de su primera vez al norte del muro. En ese momento, recuerdos de leyendas y puntos de la trama inundaron repentinamente su mente. Cada sombra de árbol, a primera vista, parecía un caminante blanco esperando en silencio a que los vivos cayeran en su trampa, y cada arciano tallado con un rostro podía sobresaltarlo. Al final de la patrulla del primer día, sus piernas estaban tan débiles que apenas podían mantenerse en pie al desmontar. Pensándolo ahora, era bastante vergonzoso. En la actualidad, había salido más allá del muro más de 10 veces y se había topado con salvajes 2 o 3 veces. Ya no le tenía miedo a ese bosque frío conocido como el bosque encantado. Pero viajar con Waymar reactivó la inquietud que yacía oculta en su interior.
Sentía como si un peligro indescriptible acechara entre las densas sombras de los árboles que los rodeaban, provocándole la misma ansiedad que a un animal ante su depredador natural. Rodeó el lugar de descanso, sin encontrar señales inusuales. Quizás el frío en la espalda y la sensación de crisis eran solo ilusiones provocadas por la presencia de Waymar. Pensándolo bien, este tipo no podía tener tan mala suerte como para toparse con caminantes blancos en su primera patrulla, llevándoselo consigo. Cuando regresó al muro esta vez, tuvo que encontrar la manera de evitar que le asignaran patrullas con esta maldición de la familia Royce. Aegon negó con la cabeza y regresó con los otros dos, buscando un lugar para sentarse entre sus extrañas miradas, y esperó en silencio a que Will regresara de su exploración. Soplaba un viento frío y los caballos caminaban quietos, resoplando. Aegon, sin perder de vista los sonidos a su alrededor, reflexionaba sobre cómo evitar viajar con Waymar y abandonar la guardia de la noche. Aproximadamente una hora después, Will regresó. Waymar alzó la vista, con la mirada inquisitiva hacia el cazador furtivo, y habló con su peculiar tono arrogante e indiferente. Ya casi anochece. Los salvajes ya deberían haber parado, encender una hoguera y montar el campamento. Will desmontó, caminó aturdido hacia los tres, tragó saliva y dijo con mirada perdida. Sé que no lo creerán, pero algo sucedió más adelante. Los salvajes están todos muertos. Capítulo 4. ¿Crisis qué? ¿Qué? Dos voces sonaron al mismo tiempo, una llena de duda, la otra de asombro. Lord Royce miró extrañado a Aegon, que parecía haber visto un fantasma. ¿Qué viste? Cuéntamelo con detalle, no omitas ningún detalle. El campamento está a 2 millas de distancia, al otro lado de una pequeña ladera nevada, justo al lado de un arroyo, respondió Will. La fogata se ha apagado. Solo humea un montón de brasas. Los salvajes yacen dispersos por los alrededores. Conté 8 personas en total, más o menos lo mismo que la estimación original, pero no vi ningún niño, todos estaban inmóviles, incluso uno en un árbol. Me acerqué sigilosamente todo lo que pude y observé con atención durante un buen rato. No vi sangre, pero nadie vivo se quedaría tan quieto. La gente que seguía viva no dejaba que la fogata se apagara, dijo Gareth. La temperatura ha bajado drásticamente estos 2 últimos días, quizás no estaban preparados y murieron congelados. Tal vez. Will se estremeció, cooperando. Señor, ¿qué hacemos ahora? Si tienes frío, abrígate más, exhaló el joven Royce. Cuando partimos hace 9 días, el muro goteaba. Esta última semana ha habido heladas y nevadas ocasionales, pero sin duda no hace el frío suficiente como para congelar a un grupo de salvajes. Además, llevaban abrigos de piel para protegerse del frío, el terreno los resguardaba del viento y la nieve, y tenían una hoguera. Al escuchar la conversación entre los 3 miembros de la Guardia de la Noche, Aegon solo sentía cómo el frío se le metía en los huesos poco a poco. ¿Cómo era posible? 1000 caballos de barro galopaban por su mente, y en secreto maldijo a los ancestros de la familia Royce de hacía 18 generaciones. Incluso con el peor recuerdo, esta escena de déjà vu le hizo darse cuenta. Estaba presenciando el comienzo mismo de la historia de Canción de Hielo y Fuego. El maldito Waymar Royce, en su primera patrulla, estaba llevando a sus hermanos directamente hacia los caminantes blancos. La única diferencia con la original era que esta vez, él también estaba allí. Ya que los salvajes están muertos, dijo Gareth frunciendo el ceño y con cierta inquietud, volvamos. ¿Te asustan los muertos? Waymar se giró, con una leve sonrisa de desprecio en el rostro, repitiendo las frases que Aegon parecía haber oído antes. Los muertos no dan miedo, pensó Aegon, dándose cuenta de que ya no podía permanecer callado e invisible. Se enfrentaba a una cuestión de vida o muerte. Si permitía que Waymar Royce dirigiera al grupo para investigar el lugar donde masacraron a los salvajes, se toparían de bruces con los caminantes blancos. Y ni por un instante creyó que el grupo original de 3, más él mismo, pudiera hacer frente a esa aterradora existencia que casi había aniquilado a la humanidad miles de años atrás. Lo que me asusta es aquello que mató a esos salvajes. Algo que puede matar a los salvajes no necesariamente puede matar a los guardias de la noche, dijo el joven caballero con seguridad, aunque interiormente algo sorprendido. En su opinión, Aegon rara vez expresaba sus opiniones en público. Además, ¿estás seguro de que están realmente muertos? ¿Dónde están las pruebas? Will quizás no sea un guerrero, pero no mentiría. Como él lo vio, le creo. Gareth miró a los demás con semblante serio. Los superiores nos ordenaron investigar los movimientos de los salvajes, y así lo hicimos. ¿Ahora ya no nos molestarán?
¿Crees que el comandante no nos preguntará la causa de la muerte? Guaymar interrumpió al veterano sin contemplaciones. Sube a tu caballo y llévame a ver. Gareth mostró una expresión de indignación, pero finalmente no dijo nada y se giró para caminar hacia su caballo. No voy a ir. Esta vez, Aegon no podía simplemente dejarse llevar. Era un momento de vida o muerte. Llámame cobarde si quieres, o miedoso, estoy aterrado. Durante los últimos días, he sentido que algo aterrador y malévolo nos observa desde cerca, los salvajes deben haber muerto a manos de esa cosa, y nosotros no somos rival para ella. Yo también tengo esa sensación. Will siempre era indeciso, pero al ver que alguien tomaba la iniciativa, rápidamente balbuceó su apoyo a Aegon. Está oscureciendo, dijo Gareth, mirando a Aegon con cierta confusión. Podía cuestionar ocasionalmente a este capitán recién llegado por su antigüedad como veterano, pero ¿de dónde sacaba este joven, que rara vez tenía conflictos con los demás en su habitación compartida, el valor para desobedecer órdenes abiertamente? Podemos investigar mañana. Interesante, guardianes de la noche, ¿le temen a la oscuridad? Dijo Guaymar con una leve mueca. Estaba acostumbrado a que Gareth lo contradijera, pero el hecho de que los 3 soldados se le opusieran al unísono por primera vez desató por completo su rebeldía. Ya lo tengo decidido. Ahora, suban a caballo y vayan al lugar de los hechos inmediatamente. No lo repetiré una tercera vez. No. Aegon intuyó que, aunque hablara con labia, jamás lograría convencer al obstinado joven caballero que tenía delante. Hizo un último esfuerzo desesperado. Miró a Gareth, esperando el apoyo del veterano guardia de la noche. Por desgracia, el otro hombre lo miró con confusión por un instante y luego negó suavemente con la cabeza, indicándole que no discutiera con el oficial. Tengo el fuerte presentimiento de que si vamos esta vez, hay una alta probabilidad de que muera. No creo en tu premonición. Guaymar entrecerró los ojos. Si insistes en no ir, entonces corre. Pero entrega tu arma antes de irte y no podrás montar a caballo. Si confías en que puedes regresar corriendo, no te detendré. ¿Continúas? Aegon sostuvo su mirada, observando cómo el otro hombre colocaba su mano en la empuñadura de la espada que llevaba en la cintura. Sus ojos se encontraron por un instante y, finalmente, se resignó a la realidad. Irse significaría convertirse en un desertor, sin lugar en Poniente. Además, este lugar estaba a 100 millas del muro. Si bien el entrenamiento de los montaraces incluía supervivencia en la naturaleza, la teoría y la práctica eran 2 cosas distintas. Incluso si las bestias y los caminantes blancos no lo molestaban, el hambre, el frío y perderse bastarían para devorar a este pequeño mortal. Y resistir, incluso suponiendo que Will y Gareth lo apoyaran, con su limitada experiencia en combate, jamás sería rival para el hijo de este noble, que era unos años menor que él, pero había sido entrenado por un maestro de la espada de la familia desde la infancia. No tenía otra opción. Parecía que solo le quedaba esperar que los pequeños preparativos que había hecho para salvar su vida le fueran de utilidad. Sube a caballo. Tú y Will id delante. La capitulación de Aegon hizo que Guaymar respirara aliviado. Frunció los labios con desdén. Ni se te ocurra ningún truco. Os vigilaré desde atrás durante todo el camino. Los 4 montaron a caballo y partieron. Will iba delante con Aegon, ambos cabalgando con nerviosismo y cautela. Había nevado ligeramente la noche anterior, y ahora, bajo la fina y suave capa de nieve, había muchas rocas, raíces y charcos. Un solo error podía hacer tropezar al caballo. Aegon reprimió el miedo que sentía, sujetando con una mano las riendas, mientras que con la otra buscaba en su bolsa la daga de obsidiana que tanto le había costado conseguir. La obsidiana, también conocida como cristal de dragón, se llama fuego congelado en antiguo Valirio. En realidad, se trata de un tipo de vidrio natural formado por actividad geológica. En el mundo del que provenía Aegon, este cristal no tenía nada de especial, pero él especuló. Quizás en este mundo donde existe la magia, este cristal interactúa de forma especial con alguna energía desconocida, otorgándole habilidades únicas. Los caminantes blancos habían desaparecido hacía miles de años. Este objeto, del que se decía que podía matarlos, solía venderse en el mercado como una gema común y corriente. Debido a su fragilidad y color oscuro, no era tan popular como las gemas de Corindon. Al no ser preciosa, naturalmente no alcanzaba un buen precio, por lo que pocas personas comerciaban con ella. Esto llevó a que, si bien la obsidiana no era ni cara ni escasa, no era fácil conseguirla.
Aegon dedicó mucho tiempo a conseguir que un compañero recluta de la Guardia de la Noche de su grupo de entrenamiento, destinado a Guardia Oriente del Mar, la comprara a comerciantes extranjeros que comerciaban con los capas negras. Le costó el equivalente a varios meses de su paga. Cuando lo obtuvo, era simplemente una barra de mineral del grosor de su antebrazo. Aegon dedicó varias semanas de su tiempo libre de entrenamiento a tallarla y pulirla lentamente hasta convertirla en una especie de daga tosca, envolviendo la mitad inferior con trozos de tela y llevándola consigo como amuleto. Por este motivo, durante mucho tiempo ni siquiera podía permitirse añadir un plato extra a sus comidas, y sus hermanos se rieron de él durante bastante tiempo. Si esto finalmente pudo salvarle la vida hoy, entonces al menos estos duros días de comer tierra valieron la pena. Todos deben morir, algunas muertes más pesadas que el monte Tai, otras más ligeras que una pluma. Aegon no era un cobarde aterrorizado hasta la locura, pero se negaba rotundamente a aceptar morir anónimamente en un rincón sin nombre del lejano norte de este mundo extraño, con un apodo que le habían puesto unos campesinos, a manos de algo cuya existencia el mundo no creía. Capítulo 5. Encuentro en un camino estrecho. 2 millas no era mucha distancia, pero avanzaban muy despacio por el bosque. El crepúsculo se intensificaba y la noche llegó rápidamente al norte. El cielo despejado pronto se tornó de un intenso color púrpura, y las estrellas y la luna comenzaron a aparecer. Aunque la luz era menos de una 10.000ª parte de la del sol, la nieve la reflejaba, haciendo que la visibilidad fuera apenas aceptable. «Está justo delante», susurró Will a Aegon, con un ligero nerviosismo en la voz. «Ten cuidado. Si te encuentras con algo, corre», dijo Aegon, respirando hondo. Comparado con el miedo de Will a lo desconocido en la oscuridad, saber a qué se enfrentaba le producía una sensación de emoción. Tanto su cuerpo como su mente comprendían que, al tener que enfrentarse pronto al enemigo natural de la humanidad, debía empezar a prepararse. El aullido de un lobo provino de lo más profundo del bosque. Will se detuvo y desmontó junto a un viejo árbol de hierro cubierto de nudos. Aegon hizo lo mismo. El viento frío susurraba entre los árboles. Aegon sintió claramente el descenso de la temperatura. No sabía si se trataba de una ilusión o de los caminantes blancos trayendo el frío. Si la trama se desarrollara como de costumbre, el grupo ya debería estar rodeado por el enemigo en este momento. «Aquí hay algo que no está bien», murmuró Gareth. «¿Ah, sí?» El joven caballero le sonrió con desdén. «¿No lo sientes?», preguntó Gareth. Escucha atentamente los sonidos en la oscuridad. El viento, el susurro de las hojas y el aullido de un lobo. Gareth, ¿cuál de ellos te ha asustado tanto? Roy se desmontó con gracia, ató su caballo a una rama baja lejos de los otros tres y desenvainó su espada larga. «Si tienes miedo, quédate aquí y vigila a los caballos. Aegon y Will, venid conmigo a ver a esos muertos». Gareth frunció el ceño, soportando el insulto, y sacó su bolsa de herramientas. «Voy a encender una fogata. Viejo, hay un límite para la necedad. Si hay enemigos en este bosque, ¿deberíamos encender una hoguera para atraerlos?» «Algunas cosas le temen al fuego», dijo Gareth, sosteniendo su pedernal. «Como los osos, los lobos huargos y y muchas otras cosas». «Dije que no, y eso significa no». Aegon frunció el ceño, observando la conversación entre ambos. No pudo evitar preguntarse si los caminantes blancos no los habrían encontrado y simplemente se habrían marchado con sus nuevos seguidores si hubieran hablado en voz más baja. Pero no tenía ni el derecho ni los medios para hacer callar a esos tipos. Abrió la boca para hablar, pero finalmente reprimió el impulso, apretando con más fuerza la daga que sostenía en la mano y ocultándola discretamente bajo la manga. Gareth miró fijamente al joven caballero por un instante, luego bajó la cabeza y aceptó el acuerdo. Roy se asintió con satisfacción, mirando a Will y Aegon. «Vámonos». Will avanzó a pequeños pasos, mirando a izquierda y derecha, guiando a Aegon a través de los densos arbustos y subiendo la suave pendiente. Ambos se movían con cuidado y sigilo, esforzándose por no hacer ruido, pero el caballero que caminaba al final no tenía intención de ser igual de sigiloso. Caminaba detrás de ellos con la cabeza bien alta, su cuerpo rozando las hojas, los anillos metálicos de su cota de malla tintineando, y las ramas bifurcadas enganchando ocasionalmente su espada larga o su lujosa capa, lo que le hacía proferir maldiciones. Cada pequeño sonido que Royce emitía hacía que el corazón de Aegon se encogiera mientras caminaba delante. «Maldito idiota», maldijo Aegon para sus adentros. No les permitiría hablar bajo ninguna circunstancia, pero ahora, cuando debían guardar silencio, seguían haciendo ruido. Era inútil.
Había pensado en darse la vuelta, apuntar con su espada al joven y ordenarle que se callara, pero sabía que eso no solo crearía más ruido, sino que, dada su poca habilidad, podría incluso llevar la situación completamente fuera de control. Solo podía hacerlo paso a paso. Realmente estaba avanzando paso a paso. El corto tramo de 100 metros le pareció una eternidad a Aegon. Finalmente, siguió a Will hasta la pequeña colina cubierta de nieve. Aún en estado de gran tensión, Aegon escuchó claramente a Will jadear a su lado. Al pie de la colina que se extendía ante ellos, la brillante luz de la luna iluminaba el claro, revelando los restos del campamento de los salvajes. Las brasas de la hoguera aún desprendían volutas de humo blanco, las rocas estaban cubiertas de nieve y el pequeño arroyo, medio congelado. No había nada fuera de lo común, salvo los salvajes que Will había mencionado, que habían desaparecido sin dejar rastro. Que Dios nos bendiga. Detrás de él, Ser Aymar Royce blandió su espada, cortando una rama que le tapaba el rostro, y llegó a la cima de la colina. Se detuvo junto a los dos reclutas de la Guardia de la Noche, espada en mano, con la capa ondeando al viento. La luz de las estrellas y de la luna delineaba claramente su noble figura. Maldita sea, agáchate. Will tiró de Aegon, obligándolo a ponerse en cuclillas. Algo extraño está sucediendo. Royce no se movió. Bajó la mirada hacia el claro vacío y sonrió. Will, parece que esos muertos de los que hablabas han seguido adelante. Will guardó silencio, su pecho subía y bajaba, temblando mientras observaba el campamento vacío. Aegon también sintió el frío que convergía desde todas direcciones, filtrándose por las rendijas de su ropa. Apretó con fuerza su espada de acero con la mano derecha, mientras que con la izquierda sujetaba la daga de obsidiana oculta en su manga. Aguzó la vista, intentando encontrar algún rastro de los caminantes blancos. En la serie de televisión, los caminantes blancos aparecieron inexplicablemente detrás del joven Royce. En cuanto a la descripción de su aparición en la novela original, la había olvidado por completo. Esta vez, ¿de dónde aparecerían esas criaturas fantasmales? Will, levántate, ordenó Ser Aymar. Aquí no hay nadie. ¿Qué clase de comportamiento es este, escondiéndote y merodeando? Lleno de sorpresa y dudas, Will miró nerviosamente a Aegon y se puso de pie a regañadientes. No quiero que mi primera patrulla sea un fracaso. Debemos encontrar a estos tipos. Royce miró a su alrededor. Sube a un árbol y echa un vistazo. Date prisa y mantente atento a cualquier luz de fuego cerca. Se acercaba el momento decisivo. Aegon controló su respiración y le susurró una advertencia al oído a Will. Cuidado con los muertos. ¿Qué? ¿De qué están hablando ustedes dos? Dense prisa. Will se puso aún más nervioso tras el inexplicable comentario de Aegon. Lo miró y, tímidamente, se giró para cumplir la orden de su oficial. El viento arreció de repente. El cazador furtivo se acercó a un alto y recto árbol centinela de color azul grisáceo, desenvainó su daga, la sujetó entre los dientes y comenzó a trepar. Mientras el tronco se sacudía y caía un poco de nieve, desapareció rápidamente entre las ramas y las hojas, dejando solo a Aymar y a Aegon en las ruinas del campamento vacío. Los nervios de Aegon estaban al límite. Por fin comprendió por qué se usaba la expresión estar atento para describir la escucha intensa. Si lograba controlar los músculos alrededor de sus orejas, seguramente conseguiría que se pusieran en alerta máxima. Lo que le hizo sentir afortunado y temeroso a la vez fue que escuchó un sonido anormal casi al instante. Algo se movía entre los árboles cercanos, emitiendo leves sonidos al pisar la nieve y las ramas caídas. A través de la fina capa de nieve suelta en el suelo, solo se percibía un débil rastro. Aegon ni siquiera sabía si era producto de su imaginación. Miró a su alrededor, alzando su espada en posición defensiva. ¿Qué te pasa hoy? Preguntó Ser Royce frunciendo el ceño. Tengo una impresión de ti. Eres un poco diferente de esa banda de ladrones y violadores, pero, no hables. La temperatura comenzó a descender bruscamente. La extrema sensación de crisis hizo que Aegon ignorara la diferencia en sus estatus. Interrumpió a Aymar sin dudarlo. ¡Escucha! Escucha lo que, es que, Aymar arqueó las cejas, a punto de burlarse como de costumbre, pero su expresión cambió. ¿Quién anda ahí? Tras un momento de incredulidad, finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Will, ¿ves algo? El cazador furtivo en el árbol no respondió, tal vez debido al frío, al miedo o porque tenía una daga en la boca. El campamento de los salvajes se encontraba en una hondonada del bosque, rodeado de laderas por 3 lados. Esto bloqueaba el viento, pero también dificultaba la visibilidad.
Aunque los dos hombres bajo el árbol percibían la llegada del frío y los débiles sonidos que provenían de cerca, no podían ver nada a la tenue luz de la luna. Waymar también alzó la espada que sostenía en su mano. A diferencia de las espadas de acero estándar de la Guardia de la Noche, esta arma provenía de su hogar. Su calidad y diseño eran superiores a los de la de Aegon, y brillaba a la luz de la luna. Las hojas susurraban, el arroyo helado murmuraba y el ulular de un búho nival resonó a lo lejos. El temor provocado por aquellos extraños sonidos no los atormentó por mucho tiempo, pues el amo que los había creado pronto apareció. Un caminante blanco emergió tras una loma, rodeó un árbol y se presentó ante ellos. Aegon, en estado de máxima vigilancia, lo divisó al instante. La primera figura blanca apareció ante sus ojos. Era muy alta, delgada y resuelta como un hueso, con la piel pálida como la leche. Su armadura parecía cambiar de color al moverse, a veces blanca como la nieve recién caída, a veces negra como la sombra, salpicada por todas partes del profundo y misterioso verde grisáceo del bosque. Con cada paso que daba, los dibujos de la armadura cambiaban constantemente como ondas de luz de luna sobre el agua. Waymar Royce siguió rápidamente la mirada de Aegon y también vio la figura que había emergido repentinamente de la oscuridad. Jadeó, alzó rápidamente su espada y la apuntó hacia el recién llegado. ¿Quién eres? Detente. Fue una advertencia, pero su tono ya no reflejaba la arrogancia y la indiferencia con la que daba órdenes a Aegon y a los otros dos reclutas. El joven noble se echó el largo abrigo de visón a la espalda para tener más libertad de movimiento, sujetando su espada con ambas manos. Los ojos penetrantes de Aegon notaron que le temblaban las manos. El viento había cesado, el frío era penetrante. Las manos de Aegon también temblaban, no solo por el miedo, sino también por el espíritu de lucha que lo invadía. La intensa descarga de adrenalina le hacía sentir que la sangre le hervía. El caminante blanco se acercaba sigilosamente a los dos miembros de la Guardia de la Noche, empuñando una espada de cristal translúcido, como un trozo de hielo extremadamente fino y roto. Aegon sabía que, si bien el acero valirio y las dagas de cristal de dragón podían matar a los caminantes blancos, solo el primero podía enfrentarse directamente a sus armas. Y ese tipo de metal mágico, que hacía mucho que había dejado de fabricarse, era algo que él no podía conseguir ni siquiera en pequeñas cantidades, y mucho menos para una daga. Una daga de cristal de dragón era esencialmente un trozo de vidrio. Era demasiado frágil. Probablemente solo tenía una oportunidad para atacar. Triunfar o morir. 2 contra 1, mientras ese tal Waymar pudiera contener a ese tipo por un momento, podría, ya que no te detienes. Waymar dio un paso al frente con valentía. Alzó su espada por encima de la cabeza, con un toque de provocación que volvió a su tono de voz, ahora algo calmado. Tengamos un duelo. Aegon respiró hondo, empuñando la espada con una mano y la daga con la otra, siguiendo de cerca los pasos del líder del equipo de Rangers. Pero en el instante en que dio su primer paso, su corazón, que latía con fuerza, se detuvo de repente, sorprendido. El giro inesperado de los acontecimientos lo tomó por sorpresa.